Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tiempo de Libertad, un programa enfocado a las necesidades espirituales de la familia, presentado por el Ministerio Libertad a los Cautivos. Acompáñenos todos los días jueves a las 11 de la noche y los días sábados a partir de las 10 de la mañana por Gracia Televisión. Canal 38.3 aquí en Santiago, y también nos puedes ver a través de diferentes plataformas de cable aquí en Santiago como en regiones. Creemos de todo corazón que este es el tiempo de la familia, tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de libertad. Está aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Está aquí, sanando y libertando. Está aquí, restaurando y levantando. Hoy abre tu corazón.
esta noche? ¿Cuántos trajeron sus manos para alabar a Dios? A ver, todos tenemos nuestras manitos. ¿Cuántos trajeron sus pies para alabar al Señor? A ver, puede saltar. Puede alabar al Señor con sus pies. ¿Y cuántos trajeron todo su ser para adorarle? No se escucha. ¿Cuántos trajeron todo su ser para adorarle? Porque Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo. Sí, la tengo. La tengo. La tengo. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. La tengo. Sí, la tengo. La tengo. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está, dígalo fuerte a ver. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Una vez más, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, se volaré a Jehová. Remolinando, remolinando, lo haré así por causa de Jehová. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, decido odiar. Así es Jehová, exalta al pequeño. Por causa de él, yo me haré más vil. Por causa de él, yo me haré más vil. La 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 la. La 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 Salgo mi vida del anonimato, me dio corona, vestido de ar. Así es Jehová, exalta al pequeño. Por causa de él, yo me haré más vil. Por causa de él, yo me haré más remolinando, remolinando, remolinando. Celebraré a Jehová, remolinando, remolinando. Lo haré así por causa de Jehová. Lo haré así por causa de Jehová. La 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 la. La 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 la.
aleluya, santo es el Señor. Ya su nombre, ya su nombre. Dele gloria al Señor, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Dele palma de alabanza al Señor, amén. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Quiero hablar de la importancia de la unidad del Espíritu, amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Si usted va encontrando, nos vamos poniendo en pie. Los pequeños fueron a la escuelita, ¿cierto? Aleluya. ¿Cuánto encontraron esta palabra? Libro de los Efesios, capítulo 4. Gloria a Dios. Si hemos encontrado, hermanos, damos lectura a esta palabra y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Señor, damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre. Agradecido, eterno Dios, del privilegio, de la honra, Señor, que tú nos das de poder pasar esa puerta y ser parte, Dios mío, de esta congregación, ser parte de este remanente, donde tú, Señor, cada día de culto derramas de tu presencia. Hoy necesitamos, como cada día, Señor, que tú nos ayudes. Necesitamos la fuerza que viene a través de tu Espíritu Santo. Necesitamos que te lleve las cargas de opresión, pero necesitamos también fortalecernos en tu palabra, Dios. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques por medio de estos versículos que hemos leído y uses mi vida por gracia, por misericordia. Señor, que en esta noche toda atadura espiritual y toda cadena del diablo sea cortada en el nombre de Jesucristo, Señor. Y sea tu Espíritu, tu presencia que nos lleve a una vida espiritual en victoria, Señor. Glorifica tu nombre, Señor amado, conforme tu gracia. Reprendemos a todo espíritu inmundo, reprendemos y atamos al hombre fuerte de este territorio en el nombre de Jesús y damos libertad a tu bendito Espíritu Santo, porque la iglesia una vez más se reúne para oír lo que el Espíritu Santo dice, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria al que vive, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermano, tome asiento. Dios nos bendiga. Y la verdad, las cosas que me es necesario hablar de este tema, ¿cierto? Lo importante que es la unidad del Espíritu. Es necesario. ¿Por qué? Porque la iglesia crece, porque va llegando gente nueva, porque hoy se están reestructurando trabajos donde hay gente que está trabajándole al Señor, ¿cierto? Y donde también de repente suceden y pueden suceder, si no han sucedido, situaciones que no las entendemos en el momento. Entonces, yo quiero tomar, de verdad, es sorprendente esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios. Tanto esta carta de los Efesios, ¿cierto?, como la carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosenses, son cartas que se escribieron, dice que las envió prácticamente casi juntas. Y son cartas que de alguna manera muestran la vida de oración y la comunión con Dios que tenía el apóstol Pablo, estando en una condición extrema, difícil, porque estaba preso. Lejos de estar reclamando, cuestionando a Dios, quejándose, entendió que estaba preso con un propósito de Dios. Y ahí el hombre era usado por el Espíritu, ¿cierto? Y ni siquiera él se imagina que miles de años después iba a estar fortaleciendo a millones de cristianos en el mundo entero con esas palabras que Dios le había revelado. La verdad que la carta del apóstol Pablo a los Efesios es maravillosa porque es una carta que va dirigida a los gentiles. Y usted sabe que Pablo, ¿cierto?, él recibe el ministerio de parte del Señor y precisamente el ministerio de Pablo iba enfocado a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Algunos son judíos, pero no judíos.
iba enfocada, ¿cierto?, al pueblo gentil. El pueblo gentil, que somos nosotros, no teníamos, ¿cierto?, ni en aquel tiempo, ni en este tiempo, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí venimos de una vida desordenada, corrompida, de idolatría, ¿cierto? Uno hereda la religión de sus padres, donde se persigna, ¿cierto?, y le reza a todos los santos y los monos que hay en el mundo, y si no hay, los inventa. Hasta Maradona se le reza. Entonces, y no le llevamos ofrenda al Señor, sino que le llevamos las limosnas, le damos la sobra a Dios. Pero hoy, gracias a la misericordia de Dios, ¿cierto? Dios nos enfocó a conocer esta verdad gloriosa que es el Evangelio de Cristo. Por eso yo le aliento a cada uno de ustedes que quizás está comenzando con esta nueva vida en Cristo, y quizás cuando uno comienza en el Evangelio entiende bien poco. Uno está ahí, ¿cierto? Y lo han invitado, lo han traído, le han hablado, le han dicho Jesús, como me dijeron a mí un día, Jesús te ama y puede cambiar tu vida. Quizás es la última puerta que uno golpea, pero una cosa podemos dar, ¿cierto?, fe nosotros que llevamos años en esto, y la mayoría de los que estamos aquí tenemos testimonio de que en Cristo son nuevas todas las cosas. Y que hoy no somos las mismas personas de antes de conocer a Cristo, sino que Dios nos ha cambiado, nos ha transformado la vida. Pero no solamente eso, y Pablo lo revela en esta carta que escribe a los gentiles de la iglesia de Efeso. La iglesia de los Efesios, mire, si usted lee un poquito el libro de los Hechos, se va a encontrar que había una diosa que se llamaba Diana de los Efesios. Entonces, Pablo llegó a esa ciudad donde la mayoría de la gente de la ciudad vivía de la idolatría. Vivía de la venta de los monos de Diana, de las estampitas de Diana, todo, ¿entiende? Entonces la gente de esa ciudad se movilizaba y vivía, se sustentaba por lo que, ¿cierto?, por la idolatría. Pero Pablo llega con un mensaje de salvación, llega con un mensaje, ¿cierto?, de libertad. Y cuando Pablo empieza a hablar de Cristo y Dios empieza a glorificar, gloria al Señor, Dios empieza a romper las cadenas de la idolatría, gloria a Dios, en los gentiles. Entonces mucha gente dejó la idolatría y se volvió a Cristo. Pero eso trajo una tremenda persecución sobre Pablo, porque lo apaleaban, claro, me imagino. Gloria al Señor. Es como cuando usted se mete en un barrio de traficante y empieza a ganar a los que compran. Gloria a Dios. Entonces, ¿contra quién se levantan? Contra el pastor, contra el hermanito que predican. Gloria a Dios. Y Pablo la pasaba muy mal de repente, pero aquí lo dice y lo expresa, hermano mío. Por eso usted y yo tenemos que valorar pasar esa puerta. Porque si estamos aquí, hermano mío, es porque hay hombres que un día han pagado un precio para que el Evangelio pueda llegar a nuestra vida. Si estamos aquí es por la gracia de Cristo, es porque Dios, el Dios creador del universo, nos miró y siendo que no valíamos 2 centavos, hermano, Él nos llamó para transformarnos y hacer algo de nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? ¿Ven? Entonces Pablo, cierto, de alguna manera le escribe a los Efesios y le dice que él estaba prisionero, o sea, estaba preso. Yo, Pablo, prisionero de Cristo, dice, por causa de ustedes los gentiles. Porque por causa de predicarle a los gentiles, a Pablo no solamente se le levantaron, ¿cierto?, las autoridades, a Pablo no solamente se le levantaban los fabricantes de ídolos, los que vendían monos, sino que a Pablo se le levantaba el pueblo judío, gloria al Señor. Porque ellos creían que el Mesías de Israel, venía para el pueblo, cierto, judío. Y cuando Pablo empezó a hablar de los gentiles, oiga, hermano, que se le levantó el enemigo. Y de hecho, los que lo llevaban ante las autoridades siempre eran los judíos. Dios nos bendiga, iglesia, amén. Pero en esta oportunidad Pablo escribe esta carta para traer una tremenda revelación al pueblo gentil. Y da una noticia pero extremadamente maravillosa. Bueno, uno de los propósitos de esta carta es hablar precisamente de este valor tan importante, de este principio fundamental que tiene que vivir la iglesia de Cristo si quiere que la iglesia crezca y si quiere que la iglesia se vaya al cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿A cuánto le gusta ver el crecimiento de la obra del Señor? Una de las cosas que tenemos que entender nosotros es que tenemos que hallar firmeza en el Señor. Firmeza en el Señor. Y parte de la firmeza tiene que ver con la relación con Dios y tiene que ver con la vida espiritual que llevamos. La unidad del Espíritu. Pablo habla y se enfoca en la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu no tiene nada que ver con comerse el asado el fin de semana con los hermanos. No tiene nada que ver con que los jóvenes se junten y vayan a jugar a la pelota y a la multicancha. No tiene nada que ver, ¿cierto?, con que usted salga de vacaciones, 2 o 3 familias, arrienden una casa y se fueron con los hermanos. No. La unidad del Espíritu se puede lograr sola y únicamente a través del Espíritu Santo de Dios.
No hay otra manera, no hay otro modo. Porque para lograr la unidad del Espíritu hay que entrar a derrumbar montones, ¿cierto?, de barreras, de pensamiento. Hay que ser abnegado. Hay que considerarse, como dice Pablo, inferiores los unos a los otros. Hay que mirar al hermano como superior a uno mismo. Hay que derrotar al enemigo más grande. Gloria al Señor, que le hizo perder al diablo, que es el orgullo. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermano? Amén. Entonces Pablo le da una buena noticia a los gentiles. Le dice: acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, eran llamados incircuncisos, ¿cierto? En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas de Dios para Israel, de la esperanza que Dios tiene para el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ahora se han hecho cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos bendiga. Y escuchen lo que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios aquí? Por eso el interés de Pablo en enviar esta carta, hermano, es para que la iglesia tome fuerza en el Señor. Si algo tiene la iglesia de Cristo es lucha espiritual. El evangelio es espiritual, el evangelio no es carne, el evangelio es espiritual. Por eso los principios de esta carta son principios espirituales, que si nosotros los ponemos en práctica vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué le digo esto, hermano mío? Porque cuando uno habla y es cierto, de unidad de espíritu, cuando uno habla de que esto se trata de compartir con gente o de trabajarle al Señor, de repente, hermano, nos encontramos con gente, ¿cierto?, de diferentes caracteres. Hay gente que tiene un carácter fuerte. No sé si habrá alguno en esta noche aquí. Te enojáis por todo, te enojáis por todo. Hay otros, hermanos, que tienen un temperamento que ustedes prenden con agua, hermano. De hecho, prenden abajo el agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decidimos servir a Cristo porque tenemos gratitud, y es bueno, y nosotros los pastores, los líderes, tratamos de que la gente se involucre en la obra del Señor. No debería ser así inmediatamente. Deberíamos esperar tiempo que esa persona, como dice la palabra, dice que cuando la iglesia primitiva, ¿cierto?, comenzó a crecer, ¿qué es lo que pasó? Empezó a haber murmuración. Empezó a haber pelambre, empezó a haber cuestionamientos, criticaban a los líderes, criticaban a Pablo, criticaban a Juan, a los apóstoles. Entonces cuando empieza la murmuración, hermano, empieza a moverse un espíritu que es el espíritu de división. Y una casa dividida, dice la palabra, que no puede permanecer. Una casa dividida no permanece, lo dijo el Señor, gloria a Dios. Por eso Pablo habla de la unidad del Espíritu, habla de que todos tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo parecer. Gloria al Señor, que tenemos que hablar todo una misma cosa. En un momento él dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso? Porque uno decía: yo soy de Pablo, otro decía: yo soy de Pedro, o yo soy de Apolos. ¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Apolo murió? ¿Yo morí por ustedes? No, fue Cristo el que murió por nosotros, amén. Gloria al Señor. Entonces, algo que el Señor deja bien marcado en la palabra, y lo dice cuando Él hace la última oración por los discípulos. ¿Sabes lo que dice el Señor en la oración? Dice: no ruego solamente por estos. Escuchen lo que dice el Señor, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí a través de la palabra o de la predicación de ellos. Y oro por ellos, dice, para que sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted y yo seamos uno en el Señor. Que estemos viviendo en el mismo espíritu. Gloria al Señor. Que por más que tengamos un temperamento complicado, un carácter fuerte, seamos enojones, empecemos a vivir una vida, hermano mío, en el Espíritu, una vida donde nosotros podamos, hermano mío, mediante el Espíritu Santo, hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. ¿Cuánto alaban así? ¿O le gusta vivir enojado? ¿O le gusta pelearse con todo el mundo? ¿Cierto que no? Un día corregí a una hermana hace muchos años atrás. Y le di, porque la hermana joven todavía puede cambiar y tenía un lindo sentimiento de servir al Señor, quería estar en todas, pero a donde la ponía, hermano, no funcionaba. Y no era porque no sabía freír papa, atender o hacer pancito o predicar, no, era porque tenía complicaciones con la gente.
Entonces uno se acerca y dice, hermana, tiene que usted lograr, pastor, yo nací así y voy a morir así. Triste, hermano, porque sin Cristo y sin el Espíritu Santo ni usted ni yo podemos cambiar. Pero con el Espíritu Santo todo lo podemos. Amén. Todo lo podemos. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo da algunas características o valores, como usted quiera llamarlo, ¿cierto? Que son espirituales, para poder lograr eso, lo que es la unidad del Espíritu. Pero ¿sabe lo que dice? Lo que hemos leído, gloria al Señor. En el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuando dice solícito, está diciendo que tenemos que ser una persona que estemos dispuestos. Si no nos disponemos a lograr algo, nunca lo vamos a alcanzar. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Habla de ser una persona solícita, que lo que se le manda o lo se le demanda, lo hace. Lo que se le pide, lo hace. Persona servicial, cuidadosa, atenta. Entonces, cuando dice, gloria al Señor, que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, lo que está diciendo es que tenemos que estar dispuestos a cambiar. Porque es fácil decir que cambie el hermano. El hermano chicle, lo mastico pero no lo trago. No, hermano. Qué lindo cuando todos reconocemos que somos hijos del mismo Padre. Qué lindo cuando reconocemos que fuimos lavados con la misma sangre. Qué lindo es cuando reconocemos, hermano, que no vamos a llegar solo al cielo, que necesitamos del hermano, necesitamos de la hermana, porque somos miembros de un cuerpo, y así como esta mano necesita de esta otra, y esta mano necesita de este pie, también nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Porque eso significa ser parte del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Oiga que esta cuestión la pasaron hasta los discípulos. Si cuando Jesús le dijo, mire, ya se me acaba el tiempo, miró el reloj, dijo, ya me voy a ir. Y empezaron a discutir. ¿Quién es el que la va a llevar ahora? Empezaron a contender ellos. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Y cuando no viene el Espíritu Santo, hermano, todavía soy carnal. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso cuando empezó la murmuración en la iglesia de los Hechos, en el libro de los Hechos, empezó la murmuración de los griegos contra los judíos, porque empezó el problema entre gentiles, ¿cierto? Y judíos. Entonces, ¿qué es lo que dicen los apóstoles? Miren, no está bien que nosotros dejemos la palabra y la oración para hacer este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Repartir las primicias. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermano? Amén. Entonces, ¿qué es lo que dicen los discípulos? Entonces busquen entre ustedes 7 varones, ¿cierto? Tenían que tener características. ¿Cuáles eran las características? Tenían que ser personas llenas de fe. Amén. Tenían que tener sabiduría y tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya, para repartir mercadería necesito el Espíritu Santo. Claro que sí, hermano. Porque si usted está haciendo una sopaipilla, hermana o hermano, o los hermanitos que están en la caja, y viene un hermanito o una hermanita y le habla medio golpeado, o un impaciente viene y le dice algo, ¿cierto? Y usted prende con agua, hermano, entonces ¿qué es lo que pasa? Se crea un malestar, se crea un ambiente espiritual bien complicado, bien difícil. Entonces ya no está Dios ahí. Porque donde hay contienda, donde hay ese tipo de división, ya el Señor no está. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eso tenemos que morir. Por eso la búsqueda del Señor. Por eso hay oración. Mire, si la iglesia, aquí usted viene a llenarse de Dios. Aquí usted viene a ser una persona espiritual. Aquí usted viene, no es que queremos gente fanática, gente religiosa, no. Pero si no venimos a la oración, si no venimos a los cultos, si no venimos al estudio bíblico, si no estamos en las actividades, ¿cuándo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Si tener actividades para estar lleno, es para estar tomado de Cristo, tomado del Señor, es para que el mundo no te absorba, es para que esa vieja naturaleza, hermano mío, aleluya, no tome dominio y control de tu vida y vuelvas a lo mismo. Entonces hoy estás dentro de la iglesia, pero sigues teniendo los mismos caracteres que tenías afuera. Gloria al Señor, Dios nos bendiga. Entonces, hermano, estas son cosas que en la Biblia salen a montones. Mire, hay una historia que sale. ¿Cuántos conocen a Moisés? Oiga, dice la palabra que Dios hablaba con Moisés cara a cara, ¿cierto?
Pero en un momento, después que vieron todos los milagros, las señales, las maravillas, llegaron ya a un lugar, cierto, determinado, y aparecen unos varones, 3 varones, y van a verlo a Moisés y a Aarón. Estos varones, cierto, dice que se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Y estos varones lograron, cierto, también contaminar a 250 príncipes de Israel. Los príncipes eran personas representativas, no eran cualquiera. Pero estos lograron contaminarlos, ponerlos contra los siervos de Dios, con palabras. Esta gente que se levantó tenía ministerio, eran levitas, pero no se conformaba con lo que el ministerio. Ahora querían ellos guiar al pueblo. No querían sujetarse a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crean una tremenda rebelión en el pueblo de Dios. Una situación difícil, una situación extrema. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Coré, ¿cierto? Era un hombre conflictivo. Y tener personas conflictivas en el pueblo de Dios, hermano, es complicado. Porque el conflictivo no se sujeta. Porque el conflictivo ve todo malo, todo lo ve malo. Gloria al Señor. El conflictivo es rebelde. El conflictivo quiere como marcar la diferencia y dice, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor. Y lo peor es que el conflictivo se va haciendo como este que se hizo 250 príncipes, también se va haciendo de gente que piensa como él. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermano? El conflictivo divide, el conflictivo siembra duda, el conflictivo confunde. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Se revela esta persona cuando se la confronta, cuando se la enfrenta, cuando se le dice algo. Gloria a Dios. Y es peligroso. Pero la palabra dice que los conflictivos terminan mal. ¿Cuántos saben eso, hermano? Porque no se levantan contra el hombre, se levantan contra Dios. Contra Dios. Entonces, de alguna manera, Pablo siempre atento a esto, porque él pone a Timoteo, a Tito, que eran jóvenes, a ministrar la iglesia, los dejó a cargo de obras. Y Pablo le escribe a Tito en un momento, le dice: a los que causan divisiones, amonéstalos una y otra y 2 veces, 3 veces, pero si ya no se convierte, deséchalo. Porque se ha corrompido. Porque, hermano, aquí no hay mega, super, archi espirituales. Somos gente que tenemos conocimiento de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios, de la revelación de Dios, pero todo es por gracia y misericordia. Y lo que yo no sé lo puede saber usted y ministrarme a mí. Y lo que yo sé se lo puedo ministrar a usted. Pero lo importante es que nos edifiquemos unos a otros hasta que suene la trompeta y nos vamos para el cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque ese es el conflicto más grande que hoy tiene la iglesia. Los caracteres, los temperamentos. No es que a mí nadie me dice nada, no es que yo no le obedezco a un hermano, yo le obedezco a la pastora nomás. No, hermano. Porque si hay líderes, hay gente a cargo, usted tiene que someterse, porque mañana usted también va a estar a cargo y nadie se va a sujetar a usted. Porque lo que se siembra se cosecha. Gloria a Dios. Y no nos hace más, ni tampoco va a hacer más a la hermana porque la hermana te dé una orden o te diga: hermana, hágalo de esta manera. No, esto se trata de sobrellevar la obra y de hacer las cosas lo mejor posible para el Señor, no para el pastor. Entonces Pablo, preso, hermano, estaba preocupado por la iglesia. Preocupado porque él se anoticiaba, porque siempre está el hermanito sapo. ¿Cuántos saben eso? Claro, siempre están los sapos, los que vienen y le traen toda la última novedad al pastor y a la pastora. Y si no lo pesca el pastor, la pastora, la andan por allá afuera murmurando y chimenteando. Entonces, cuando se entera de esto, Pablo siente como algo fundamental, no solamente para la iglesia. Dice que esta carta fue dirigida a Asia. Entonces no solamente la iglesia de Efesios fue edificada, sino toda Asia en aquel tiempo y hoy hasta el mundo entero con estas cartas. Porque hay cosas que el Señor, si usted se fija atentamente, hay cosas que el Señor no se las enseñó a sus discípulos. Le enseñó un evangelio básico a los discípulos. Pero no le podía enseñar más allá. ¿Por qué? Porque todavía no estaban convertidos. Por eso le dice: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Y el que les va a enseñar todas las cosas es el Espíritu Santo de Dios.
¿Cuántos quieren ese Espíritu Santo? Oiga, el Espíritu Santo revela todavía. ¿Cuántos saben eso, hermano? Gloria a Dios. Todavía sigue sanando el Señor. ¿Cuántos escucharon el testimonio hoy? No hay cáncer, no hay sida, no hay leucemia, no hay nada que Dios no pueda sanar. Gloria al Señor. Para Dios una enfermedad no es nada. El Señor da la orden y el milagro sucede. Bendito el Señor. Por eso el Espíritu Santo es fundamental en la iglesia, hermano. Porque si se va el Espíritu Santo, esto es como el club de madres solteras, como el club deportivo. Pero aquí está la presencia del Dios del cielo, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos restaura cada día y nos dice: siga adelante, hijo mío, estoy contigo. Entonces Pablo estaba preocupado por la iglesia, la condición de la iglesia, porque él había trabajado ahí, hermano. Hay gente que no le cuesta nada venir a dividir, venir a destruir, cimentear, calumniar, destruir, porque no han trabajado, no han puesto un ladrillo, no han puesto un peso en la obra del Señor. Pero cuando la obra de Cristo, hermano mío, y aunque se levante todo el tisbajá, y aunque se levante el diablo, gloria al Señor, la obra será destruida, porque la obra es de Cristo. A su nombre. Entonces la unidad del Espíritu solamente se logra buscando a Dios. Pero se logra cuando somos personas dispuestas al cambio, cuando reconocemos, mire, Dios no puede hacer nada si usted no dice: Señor, acá está el barro, haz de mí lo que tú quieras. Saca la ira, saca el mío. Un día llegó una hermana, no era de la iglesia nuestra, y yo como vivía en la iglesia, en la Villa Gabriela, en una de esas estaba por ahí abajo y llegó una hermanita. Hace poco la vi por ahí por San Rafael. Todavía está en el Señor, gracias al Señor. Y llega la hermanita y se presenta, me dice: yo soy la hermana tanto, camino en tal lugar, y yo quiero hablar con ustedes, si me puede ayudar, porque tengo un problema con la ira, me dice. Soy una persona muy airada, me enojo por cualquier cosa y dejo la escoba, la embarrada, con quien sea, no importa. Entonces es bueno que una persona abra su corazón y de alguna manera busque a alguien que lo ayude. Entonces le dije: ¿por qué no habla con su pastor? Es que no me animo a hablar con mi pastor. No sé por qué el motivo. Bueno, llegó ahí. Hice pasar al templo. Le dije: bueno, vamos a orar. Pero usted tiene que renunciar a la ira. Porque hay cosas que son carne y hay cosas que son espíritu. Cuando hay algo que usted no lo puede controlar, ahí ya está el diablo metido. Pero no, el diablo no se mete con facilidad, se mete cuando usted le abre puertas. Se mete cuando usted puede controlar todavía, pero decide no controlarlo. No tiene la iniciativa de controlarlo, entonces dice: no, voy a hacerla. Y entonces ahí usted le abre puertas a los demonios. Entonces entró la hermana ahí, nos pusimos a orar, y cuando ella renunció a este espíritu, si viera usted cómo Dios la libertó, hermano. Y se fue libre para la gloria del Señor. Porque de eso se trata, hermano. No es más espiritual ni menos espiritual el que abre su corazón y dice: yo necesito ayuda. Al contrario, hay gente que se siente tan espiritual que nunca pide ayuda y está atado por el diablo. Por eso necesitamos del favor del Señor. Pablo, un hombre que reconoce, mire, si hay alguien que tenía un carácter terriblemente fuerte antes de Cristo, ese era Pablo. Ese era Pablo, era un hombre tosco, era fuerte de carácter. Era un hombre que, hermano, se ponía una meta y iba y la alcanzaba. Por eso él mismo, escribe y dice: si alguien tiene que confiar en la carne, y ahí es donde hace la diferencia entre la carne y el espíritu. Yo más, circuncidado al 8º día, como la ley lo demanda, ¿cierto? Hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, conocedor de la Torá, la ley, los profetas, ¿cierto? El Talmud. Pero en un momento él dice: fue criado a los pies de Gamaliel, una escuela rabínica muy importante en aquel tiempo. Pero él dice: todo eso yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que tenemos que dejar algo de lado para poder recibir lo que viene del cielo, de parte del Señor. Si no nos despojamos de lo que no nos sirve, Dios no puede poner en nosotros lo de Él. Amén. Gloria al Señor. Un día escuchaba a un predicador que decía: ¿por qué Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué Satanás llenó tu corazón y le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó el corazón Satanás? Porque lo tenía vacío de Dios. Pero si hubiera tenido el corazón lleno de Dios, el diablo no tiene lugar, no tiene parte.
Pero cuando no tenemos lo de Dios, hermano, el enemigo encuentra el lugar. Amén. Entonces Pablo escribe, ¿cierto? Y le dice, preso en el Señor. Y fíjese cómo son las cartas de Pablo. Os ruego. ¿Usted cree que usaba estas palabras antes de Cristo? Pablo entraba en las casas, dice. En las casas de los cristianos. Lo dice el libro de los Hechos, no estoy inventando. Dice que entraba y arrastraba a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Cuando mataron a Esteban, el primer mártir, Esteban, no lo dice la Biblia, pero yo creo que los camotes más grandes los tiró Pablo. Y las ropas de Esteban, como un trofeo de batalla, se lo pusieron a los pies de Pablo. Entonces Pablo, el corazón de Pablo estaba más engrosado, pidió cartas y fue a buscar a los que se le escaparon a Damasco. Y ahí se le apareció el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces ahora Pablo escribe y le dice, os ruego. Y fíjese la palabra que usa. Dice, como es digno. Esta palabra digno significa merecedor. Como es digno, gloria al Señor, de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué significa vocación? Algo que se hace por anhelo, por deseo, por gusto. Fíjese que antes los maestros estudiaban por vocación, ¿cierto? Los maestros de escuela, los médicos. Hoy te dejan que te mueras nomás. Pero antes la gente, hoy los jóvenes preguntan, ¿en qué gano más? A ver, ¿qué voy a ganar más plata? Claro, miran eso. ¿Qué es lo más fácil? Menos trabajo y gano más plata. Y ahí eligen en qué van a estudiar, pero no hay vocación en ellos. Porque el que tiene vocación lo hace porque tiene un anhelo, tiene un deseo, ¿cierto? Porque tiene un inmenso agrado, ¿cierto? Empeño, énfasis en lograr eso que lo hace sentir bien. Vocación. Entonces Pablo usa esta palabra, con la vocación con que fuiste llamado. Pedro también usa esta palabra. ¿Y sabe lo que dice Pedro acerca de la vocación? Dice, haced firme vuestra vocación. Porque haciendo esto, dice, no caeréis jamás. O sea que si usted sirve a Cristo con empeño, con vocación, con deseo, con anhelo, Dios te va a sostener. ¿A cuánto sostiene el Señor aquí? Amén. Tenemos que ser personas que podamos lograr la unidad del Espíritu. Ahora la pregunta en esta noche es, ¿cuántos quieren ser parte de la unidad del Espíritu? Levanten la mano los que quieren ser parte de la unidad del Espíritu. A ver. Bueno, para ser parte hay que ser espiritual. ¿Ya? Hay que ser espiritual. Entonces cuando le digan, ¿por qué tanta oración? ¿Por qué tanta palabra? Es por lo mismo, porque no se puede ser espiritual sin oración y sin palabra. No se puede. No hay atajos. Por eso usted ve gente que tiene muchos años de evangelio, pero igual siguen siendo iguales. ¿Por qué sucede eso? Porque falta oración y palabra. Porque falta relación con el Espíritu. Y Pablo dice que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Porque cuando no hay unidad del Espíritu, hermano, aflora el celo, la envidia, ¿cierto? Y empieza, viene una hermanita nueva, un hermanito lo considera, sí, el pastor puso al hermano y yo lo conozco. O la hermanita sí viene llegando y ya la pusieron. Y empiezan a manifestar. Esas manifestaciones son de que todavía no ha muerto, de que todavía hay carne, todavía falta espíritu. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén, iglesia. Por eso hoy vamos a rendirnos a Dios. Coré, ¿sabe cómo terminó? Dice que Moisés dijo, si fue Dios el que me escogió, a mí, no a ustedes, la tierra se va a abrir y se los va a tragar a todos vivos, a usted y a su familia. Y si no fue Dios el que me eligió, ustedes van a vivir y van a morir de viejo. ¿Y sabe lo que pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. Porque a Moisés lo puso Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Lo puso Dios. Y hay un salmo, parece que el 116, donde dice que lo que motivó a Coré a hacer eso fue la envidia. Tenía envidia de Moisés. Dios nos bendiga. Nunca sientas envidia. Mira, si otro puede llegar y puede lograr, y hay un llamado en ti, tú lo vas a lograr también. Porque nada impide. La mies es mucha y los obreros son pocos. Siempre va a haber trabajo y mucho trabajo en la obra. Y todo empieza en lo poco. Si en lo poco eres fiel, dice la palabra, Dios te pone sobre mucho. Pero muchos quieren esto, pero no quieren venir a hacer el aseo. Muchos quieren esto, pero no se disponen para otras cosas. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, iglesia. Por eso Dios nos ayude
y Dios nos dé fuerza en esta noche. Yo quiero ver la obra, no solamente crecer el número, porque gracias al Señor, todos los cultos Dios añade alma a la iglesia. Todos los cultos. Pero quiero ver la iglesia fortalecida en unidad. Eso es importante. Porque si estamos unidos, vamos a vencer. Si estamos unidos, vamos a lograrlo. Y cuando usted siente un malestar por alguien, que puede suceder, hermano, escuche cuál es lo que tiene que hacer. Cuando usted siente un malestar por un hermano, una hermana, ¿qué tiene que hacer? Empieza a orar por ese hermano. Empieza a orar. Dígale: Señor, bendice a mi hermano, bendícelo, bendice a mi hermana, bendícela más de lo que ya la has bendecido, ábrele más puertas. Y cuando usted empieza a orar de esa manera, usted está empezando ya, está mostrando disponibilidad para la unidad del Espíritu. No es fácil. Quizá usted escucha un mensaje y pareciera fácil, decimos amén, gloria a Dios y aleluya. Pero este es un tema emocional que no es fácil, hermano, no es fácil para nadie, ni para usted ni para mí. Por eso Pablo, en un momento ya a punto de morir, dice: he peleado la batalla, he guardado la fe. Y yo pensando en esto decía: ¿qué batalla fue la que peleó Pablo? Si la batalla contra el diablo está ganada, si la ganó Jesús en el Calvario. Es la batalla que tenemos todos los días nosotros, con ese que miramos al espejo. La batalla emocional, que somos orgullosos, que no nos gusta que nos pasen a llevar, que no nos gusta que nos digan nada, que no nos gusta que, ¿cierto? Y muchas veces sale a luz lo malo que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdido la comunión con el Espíritu Santo. Todos necesitamos rendirnos a Dios. Todos. Empezando del que habla. Porque las luchas, los procesos que nos tocan vivir muchas veces, pensamos que son malos y lloramos. Pero los procesos son para que salga a luz lo que hay en nuestro corazón. Y no sé usted, pero yo quiero ir al cielo. Yo quiero que cuando suene la trompeta, aunque no sea el primero en ser arrebatado, aunque sea el último, pero quiero llegar allá. Quiero llegar allá. Quiero llegar allá. Dios sabe que le amo con todo mi corazón. Dios sabe que no puedo vivir sin Él. Que nunca estaré dispuesto a volver atrás. No somos de los que retroceden. Pero si hoy podemos estar dispuestos a vencer. Pablo decía: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando usamos estos principios que son espirituales, estos van contra el pensamiento del mundo, donde allá afuera, cuanto más querés tener, más tenés que trepar y pisotear a otros. Pero esto va contra esos principios, porque estos son los principios de Cristo. Cuanto más quieres lograr, humíllate más. Por eso dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Su presencia está aquí. Todos se sienten libres. Todos están dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. Mire que lo que usted está diciendo hoy aquí, se te va a presentar alguna situación, y ahí es donde tienes que poner en práctica la palabra, la mansedumbre, la paciencia, ¿cierto? El carácter, el amor, la humildad, gloria a Dios, y el soportar, el dominio propio, el autocontrol. ¿Cuánto lo van a lograr? A ver, ¿cuánto lo van a lograr? En Cristo, no con nuestra fuerza, no con nuestra capacidad. En Cristo lo vamos a lograr, en Cristo. Hoy, escucha, diablo, hoy se rompen las cadenas, en libertad a los cautivos, hoy se rompen las cadenas, hoy la unidad del Espíritu comienza a fluir. El amor de Cristo, llene los corazones ahora. Oh, rababaya alza. Oh, Cristo Maestro. Sí. Hay poder. Aleluya. Siéntelo. No puedo. Oh, sí. No puedo. La obra es espíritu. Te amaré
que se están rompiendo. Hay cadenas que se están rompiendo. Hay cadenas que se están rompiendo. Hay cadenas que se están rompiendo. Oh, Ramaya Krima. Cicatriza, sana, sana, sana. Cicatriza, Espíritu Santo. Oh, Rababa Maya Shisa Maizuja. Ahora, Padre. Ahora, Padre. Aunque quisiera dejarme a la Aleluya. Restaura, Espíritu Santo. Restaura, Espíritu Santo. Restaura, Espíritu Santo. Restaura, Espíritu Santo. aunque quiera dejarme alabarte, no puedo, no puedo, no puedo. Aunque quisiera dejarme alabarte, no puedo, no puedo. Alábale, alábale, alábale. No puedo, te alabaré aunque tenga millones de más, te alabaré aunque mis armas vengan, te alabaré aunque en medio de esta prueba, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Sí. aunque tenga millones de más. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, bien. Rompe las cadenas, Espíritu Santo. Te alabaré, Sí, iglesia. Alábale al que vive. Cristo vive. Oh, Sakai, Alay, Tomai, Sahabalay. Urrabaya. toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Sí. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla Hoy se cortan las cadenas. se doblará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Aleluya. Dale tu alabanza, dale tu alabanza. Dale tu alabanza al Dios del cielo. No diría que yo lanzaría en tu casa, Señor. No diría. Toma, Espíritu Santo. Abrazaría tu obra, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Que
para el Señor, es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. Lo diría que yo cansaría en su casa, Señor. ¿Quién lo diría? Oh, sí. Lo diría que yo abrazaría su gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a rezar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Sí, ¿Qué importa que me digan ¿qué me importa que me digan aleluya? Lo hago solo para ti. Y el pueblo de Dios le alaba. Oh, gloria a tu nombre. Tu pueblo te alaba, Jehová. Llena, 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 llena. ¡Hurra, la María Cristo! ¡Hurra! Suelta esto que es dentro de ti. Rompe cadenas del diablo, Jehová. El Señor es mi rey. Oh, gloria a tu nombre, Jehová. El Señor es mi luz, mi rey. El que te hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tiempo de Libertad, un programa enfocado a las necesidades espirituales de la familia, presentado por el Ministerio Libertad a los Cautivos. Acompáñenos todos los días jueves a las 11 de la noche y los días sábados a partir de las 10 de la mañana por Gracia Televisión. Canal 38.3 aquí en Santiago, y también nos puedes ver a través de diferentes plataformas de cable aquí en Santiago como en regiones. Creemos de todo corazón que este es el tiempo de la familia, tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de libertad. Bien, estamos llegando al final de este programa Tiempo de Libertad. Gracias al Señor, ¿cierto? Y esperamos que la próxima semana igual usted nos sintonice y usted pueda estar ahí para poder fortalecer su vida espiritual. Que Dios le bendiga.